Los motores herméticos tienen dos embobinados, uno para la operación normal del motor y otro solo para el arranque, el cual se enciende con un relevador o relé y un capacitor de arranque situado fuera de la caja hermética. La parte más difícil de la resolución de problemas es visualizar lo que está sucediendo dentro de los devanados del motor. En la figura que vemos a continuación es un diagrama de un motor monofásico con ejemplos de las resistencias de los devanados de arranque y marcha. En este gráfico podemos ver que C sería el común conectado al neutro, R sería la marcha conectado a la fase L1 y S sería el arranque que está conectado al capacitor de arranque. La bobina de marcha R también va a estar conectado entre el relé y el capacitor de arranque. Los motores trifásicos tienen 3 devanados de marcha, cada uno con la misma resistencia. Sin embargo, los motores monofásicos tienen un solo devanado de marcha más un devanado de arranque de alta resistencia. A continuación, vamos a estudiar un método de verificación rápida de cómo podemos identificar los devanados del compresor, tanto el común, el arranque y la marcha. Aquí tenemos un gráfico característico de un compresor monofásico, ya que el compresor monofásico está compuesta de dos bobinas, que sería la bobina de arranque, que va a estar entre S y C, donde C es el común, S sería el arranque, y la marcha, que sería R y C, donde R sería la marcha. O sea, vamos a tener en el compresor 3 bornes, que casi siempre está caracterizado de esta forma. Según aquí el gráfico, este podemos llamarlo C, este podemos llamarlo S y este podemos llamarlo R, que es lo mismo que está acá. Ahora vamos a tener 3 mediciones con el multímetro, 3 valores. Con esos 3 valores podemos identificar rápidamente cuál es la bobina de arranque, cuál es la bobina de marcha y cuál es la bobina total entre el arranque y la marcha. Ejemplo, si hacemos una medición en este punto que está acá entre C y S y nos da un valor por ser la bobina más grande con respecto a la bobina de marcha, nos da un valor de 8 ohmios entre S y C, que sería la bobina de arranque. Siempre la bobina de arranque va a ser de 3 a 6 veces mayor que la bobina de marcha, porque es la que va a soportar más amperaje al arrancar el compresor. Cuando el compresor arranca y se estabiliza, ya baja el amperaje. Es por eso que la bobina de marcha es un poco menor que la de arranque. Entonces, como ya anteriormente les dije que la bobina de arranque va a ser mayor de 3 a 6 veces que la de marcha, esta medición que podamos tener acá entre C y R nos puede dar un valor de 2 ohmios. Ejemplos, son valores de ejemplos. Ahora, esta medición que podemos tener acá entre S y R, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de estos dos devanados. Cuando hagamos las 3 mediciones, vamos a tener 3 valores, un valor bastante alto, un valor medio y el valor más pequeño. El valor más pequeño de las 3 mediciones que podamos tener con el multímetro, rápidamente la identificamos como la bobina de marcha. La que usted ve que le sigue sumándolo 2 veces o 3 veces más sería el valor del arranque, que sería el valor intermedio. Y la bobina más alta sería la sumatoria entre el arranque y la marcha, que sería la fórmula, que sería de la siguiente manera: S
y R, que sería esta bobina, y esta va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria entre S y C, que sería esta bobina, arranque, más R y C, que sería la bobina de marcha. R y C. Estas dos mediciones nos va a dar el resultado de la bobina total entre el bobinado de arranque y la bobina de marcha, que serían 8 más 2, serían 10 ohmios en este ejemplo específico. Ya con esta fórmula y con estos valores, ya podemos hacernos la idea de cuáles son las bobinas que podemos identificar cuando midamos estos tres bornes en el compresor. Podemos identificar rápidamente cuál es el común, podemos identificar rápidamente cuál sería el arranque y podemos identificar rápidamente cuál es la marcha. Si midimos dos puntos y nos da la resistencia más alta, ya sabemos que entre esos dos bornes está el arranque y está la marcha. Ya al medir aquí, con respecto al común, ya podemos identificarlas individualmente, cuál es el arranque y cuál es la marcha. Así podemos saber rápidamente cuál es cuál y podemos identificar el diagrama del compresor. Ahora, en el compresor se presentan varios tipos de fallas donde podemos detectarla con la medición de las bobinas. Podemos detectar con respecto a las mediciones si se produce un cortocircuito o si el compresor está aterrado en cortocircuito con respecto a la carcasa del compresor o si hay una sobretensión. Eso lo vamos a ver ahorita rápidamente con estos gráficos y estas mediciones para que puedan identificar rápidamente las fallas que puede tener un compresor en las bobinas. Vamos. Devanados en cortocircuito. Esta sería una de las primeras fallas que podemos encontrar cuando miramos con el multímetro entre la bobina, por ejemplo, entre S y R, arranque y marcha. Aquí la resistencia, si nos da 0, significa que los bobinados están en cortocircuito. Ahora entre C y S y C y R serán más altas que la medida normal. Cuando ocurre este caso, como podemos ver en la imagen, tenemos que internamente las bobinas, la de arranque y la de marcha, están conectadas entre sí, indicándonos que están en corto, dando una resistencia de 0. Otra falla que podemos conseguir es cuando los bobinados están en cortocircuito a tierra. Esto sucede cuando podemos medir con el multímetro, como vemos en la imagen, entre una bobina determinada y la carcasa del compresor. También lo podemos colocar en la línea de succión. Aquí, por ejemplo, nos da una lectura alta de 123 ohmios, indicándonos que el compresor está aterrado, que una de las bobinas internamente está rota y está haciendo contacto con la carcasa del compresor. Aquí debe haber un circuito abierto siempre. Esta medida, para que nos pueda indicar que el compresor está en buen estado, debe darnos resistencia infinita con una lectura del medidor del milímetro en OL o infinito. No puede ver continuidad. Si da continuidad, está mal el compresor y hay que cambiarlo. Otra falla que podemos conseguir es la sobrecarga interna abierta en un compresor monofásico. Como podemos ver en la figura, en la imagen vemos un compresor monofásico con un térmico interno. Hay unos compresores que sí lo traen y otros que no lo traen. Por ejemplo, tiene su térmico interno en el común, en el
borne común está la sobrecarga para protección del compresor. Es muy importante saber esto porque si al medir continuidad, como vemos acá, entre las bobinas nos da infinito, por lo menos entre C y S, y entre C y R nos da infinito, y entre S y R nos da continuidad. Quiere decir que internamente el compresor puede estar abierto por sobrecarga debido al térmico que tiene conectado internamente. Cuando el ohmímetro muestra infinito entre R y C y también entre C y S, los compresores monofásicos tienen sus sobrecargas internas en el común, como vimos anteriormente. Otra falla sería sobrecarga interna abierta en un compresor trifásico. Aquí vemos las tres mediciones en los tres puntos de la bobina, el común, el arranque y la marcha, y nos da infinito. Al darnos infinito quiere decir que están abiertos por el térmico interno. Esta sobrecarga abre las tres patas al mismo tiempo. Es importante destacar que tenemos que esperar que el compresor se enfríe correctamente y luego hacer las mediciones nuevamente para detectar si en realidad hay algún desperfecto en las bobinas. Si el compresor aún está caliente y tenemos este tipo de mediciones, podemos dar un diagnóstico erróneo, ya que el compresor puede estar funcionando correctamente, simplemente está disparado y desconectado internamente por su por su térmico, el térmico que está interno en el compresor. Muy importante. Cuando se restablezca la sobrecarga, verifique que los devanados no estén abiertos en cortocircuito o conectados a tierra. Si las pruebas de ohmio son buenas, las únicas dos razones por las que el compresor no arranca son un voltaje de arranque inadecuado o el compresor está bloqueado mecánicamente. Si un compresor trifásico parece estar bloqueado, cambiar cualquiera de los cables de alimentación invertirá la rotación del motor y puede resultar en el arranque del motor. Si no es así, verifique el voltaje del motor cuando intente arrancar. Si el voltaje de arranque es bueno, pero el compresor aún no funciona y se apaga por sobrecarga nuevamente, esto verificará que el compresor está bloqueado. Reemplace el compresor. No invierta, importante, no invierta los cables en un compresor de tornillo o screw trifásico. Son sensibles a la rotación y pueden dañarse si se mueven hacia atrás. Y recuerden algo importante, los compresores no solo mueren, también son asesinados. ¿Por qué? Si no detectamos bien la falla, si no hacemos un buen diagnóstico de la falla que puede estar presentando el compresor, lo cambiamos por uno nuevo y a los días se vuelve a dañar ese compresor nuevo. Recuerden que puede haber múltiples fallas que pueden ser de manera externa. Un dispositivo que esté en el circuito puede hacer que el compresor se dispare por sobrecarga, por sobrecalentamiento, por el térmico, pero el compresor no puede o tal vez no está dañado. Entonces al simple diagnóstico, a lo loco, cambiamos el compresor, ponemos uno nuevo y se vuelve a dañar. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico, unas buenas pruebas para poder dar con la falla correctamente. Muchas gracias por ver este video. Lo espero en otro próximo. Visiten mi canal Dantec Tutorial. Suscríbanse, que ahí contarán bastante videos de muchas reparaciones técnicas sobre electricidad, refrigeración y electrónica. Muchas gracias.